Riesgos de nuestros menores en México y hoy enfocando este segmento en el trabajo infantil. ¿Qué riesgos corre un niño que es insertado en el mercado laboral? Un mercado laboral que hay que decirlo, en la mayoría de los casos son puestos de bastante riesgo físico, pero también hay riesgos psicológicos. Yo quiero saludar en esta tarde a Tonatiuh Magos. Él es director de incidencia en políticas públicas, movilización y grants de World Vision. Muchísimas gracias, Tonatiuh. Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio, Marta. Estamos muy contentos de Muy amable. participar en el espacio. Al contrario, gracias, porque ustedes tienen estudios muy interesantes sobre justamente la niñez. Hablaban hace un par de semanas sobre este estudio peso por peso y el presupuesto para la niñez que tuvo una disminución. En fin, me parece ideal poder platicar con ustedes en este análisis que queremos hacer esta tarde. Hemos estado hablando en los últimos días de los riesgos de nuestros niños, abuso sexual, delincuencia, violencia, en fin, todo esto. Pero también hay un sector de la población que en muchas ocasiones es invisible, que es los niños que están insertados en el mercado laboral y que hay que decirlo, México es firmante del convenio de la Organización Internacional del Trabajo en donde se habla justamente del tema del trabajo infantil. Se ratificó en 2015, si no tengo mal el dato, en la Ley General del Trabajo se prohibió el trabajo a menores de 15 años y se especificó cuáles actividades no podían hacer menores de 18. Y lo quiero enfatizar porque eso está escrito en la ley, pero si uno voltea a ver la realidad, que es muy difícil que la volteemos a ver porque la mayoría trabajan en comunidades lejanas, es otra cosa, ¿no? En efecto, Marta, la situación de trabajo infantil es bien preocupante. Los últimos datos que tenemos de la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil nos arrojan que hay 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes ocupados en el país, de los cuales 3.1 están en situaciones de trabajo infantil, trabajo forzado o debajo de la edad mínima permitida por la legislación, como bien acabas de señalar. Esto nos quiere decir que tenemos casi el 9% de la niñez sufría una forma de trabajo infantil o explotación, y esto nos preocupa mucho porque esto se tomó y estos datos son previos a la llegada de la pandemia COVID-19 a nuestras vidas. Sabemos que la grave afectación económica, la grave afectación social que ha traído COVID-19 va a representar un incremento muy considerable en estas cifras de niñas, niños y adolescentes que están siendo explotados en condiciones peligrosas, lejos por debajo de la edad mínima permitida, entre otras cosas, y tiene implicaciones gravísimas en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. El trabajo infantil, contrario a lo que muchas veces la sociedad piensa o cree que es benéfico, tiene muchas implicaciones sobre el libre desarrollo de la personalidad, pero también el desarrollo de potencial de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, y no nos lo podemos permitir como sociedad, nos cuesta muy caro. Así es, fíjate que justamente de esta ENTI que tú mencionabas, la Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil, justamente se alertaba que post-COVID la cifra pudiera haber aumentado a 3.5 millones de niños trabajando. Y yo ahorita que estaba platicando contigo y que estaba introduciendo el tema, decía que la mayoría trabaja en comunidades lejanas, en plantaciones, etcétera, pero a veces se nos olvida voltear a ver a los niños que están pidiendo en la calle, que están vendiendo chicles, que los tenemos ahí, los vemos diario y prácticamente son invisibles para todos nosotros porque los vemos, no sé si bien o no, la verdad es que a los niños dicen por ahí que no hay que darles porque justamente fomenta uno la explotación infantil al darles dinero, pero en fin, es un tema que discutiremos en otra ocasión, pero aquí ir separando un poco. Evidentemente uno piensa en un niño que trabaja y dice, pues no está jugando, no está estudiando, que podrían ser los riesgos inmediatos que pensaríamos, pero hay muchísimos más riesgos. Si te parece, Tonatiuh Magos, vamos separando los riesgos físicos de los riesgos psicológicos. No sé con cuáles quieras comenzar. En efecto, y también lo podríamos, si me permites, Marta, definirlo por tipos de riesgo.
por diferentes tipos de industria, ¿no? El trabajo infantil peligroso como el que acabamos de ver en ladrilleras, en ciertas industrias asociadas a la transformación en el sector agrícola, implica riesgos no solo por el manejo de herramientas punzocortantes, también por exposición a temperaturas altísimas, poco acceso a agua potable, hidratación, sombra, descanso, que sabemos que esto tiene implicaciones bien graves sobre los riñones, el sistema digestivo, los sistemas de niñas, niños y adolescentes. Tenemos también manejo y contacto con sustancias peligrosas como agroquímicos, exposición permanente a monóxido de carbono en las ladrilleras, por ejemplo, debido a la quema de los bloques. Tenemos una exposición a fauna nociva, serpientes venenosas, arañas, otro tipo de fauna nociva que tiene implicaciones graves y directas sobre las niñas, niños y adolescentes. Pero como bien señalas, también hay otros riesgos muy asociados a cada niño que va a estar trabajando, que va a estar en esta situación, va a dejar de jugar. Es muy probable que deje de estudiar. Es muy probable que también tenga otra ocupación dentro del hogar, ayudando en las tareas domésticas. Es muy probable que no tenga acceso a un estudio adecuado, a una estimulación de calidad. Esto va a tener graves consecuencias en el desarrollo neurológico. Esto quiere decir que un niño que va a estar en trabajo va a tener menos capacidades para encontrar un trabajo mejor remunerado en un futuro próximo, ¿no? Seguramente también va a tener conductas sexuales riesgosas y otro tipo de conductas que pueden traer a su vida retos adicionales a los que ya tiene, que en muchas de las ocasiones pues es condiciones de pobreza, explotación, y pues esto se va a replicar en los niños, niñas y adolescentes. Evidentemente va a tener una implicación muy importante en el desarrollo psicológico, emocional de estas personas, y lo más grave es que se va a replicar con sus hijos e hijas a la vez. Y esto solo genera círculos viciosos que tienen implicaciones gravísimas para las niñas, niños y adolescentes y para el conjunto de la sociedad mexicana, por supuesto. Condenando a generaciones a la pobreza, lamentablemente. Aquí hay que decir, el año pasado, el 2021, fue el año internacional para erradicar el trabajo infantil. Se hicieron diferentes campañas, se comprometieron diferentes empresas a trabajar, en fin, ¿no? También entender que está en los objetivos del desarrollo del milenio el tema del trabajo infantil. ¿Cómo vamos avanzando en México? Bueno, desafortunadamente el paso de COVID-19 y su llegada a nuestra vida va a tener implicaciones no solo en los efectos económicos que van a presionar a las familias a involucrar a niñas, niños y adolescentes a ayudar en el ingreso familiar, que eso también está pasando muy a menudo, sino que también está elevando las tasas de deserción escolar. O sea, las niñas, adolescentes están abandonando los sistemas educativos. Esto incrementa el riesgo de trabajo infantil. Entonces, después de estos 2 años de pandemia y las terribles consecuencias que hemos tenido en nuestra lógica económica y social, pues solo va a ir al alza, ¿no? El trabajo infantil va a incrementarse, las condiciones de riesgo para estar involucrados en trabajo infantil también se van a aumentar. Y esto pues nos preocupa muchísimo porque quiere decir que vamos a redoblar, tenemos menos tiempo, menos recursos y más problemas y más niños movilizados en trabajo infantil que nos van a poner un gran reto en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, por cierto. Claro, y a lo que, perdón porque tengo un ataque de tos, pero bueno, a lo que quiero ir es justamente en eso. Tenemos un convenio, tenemos una ley federal del trabajo, tenemos los objetivos del milenio, tenemos esto de la erradicación del trabajo infantil en el 2021.
En fin, tenemos como mucho en lo que México está comprometido, pero en la realidad estamos viendo que no está sucediendo, ¿no? Y yo quisiera aquí, pues por ejemplo, la Secretaría del Trabajo es la que estaría encargada de la verificación del cumplimiento de todo esto en las empresas, en los campos de cultivo, en las plantaciones, en las fábricas, en las minas, ¿no? Y si está aumentando es que no se está haciendo. En efecto, vemos con mucha preocupación y como bien señalabas hace unos momentos en el informe que presentamos hace una semana, peso por peso, peso sobre peso, el análisis del presupuesto de egresos de la Federación, vemos con muchísima preocupación que se han desaparecido programas muy importantes de apoyo a la población jornalera agrícola, programas de inspección laboral y programas para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Esto tiene implicaciones gravísimas porque, como ya hemos señalado, el fenómeno está creciendo a pasos muy acelerados y el Estado no está asignando los recursos necesarios para revertirlo. Si bien existen programas como el Benito Juárez, como la Beca Universal Benito Juárez, entre otras, estos no tienen acciones afirmativas para todas estas poblaciones en alto riesgo y condiciones de alta marginación y pobreza que seguramente van a desertar los sistemas educativos, que seguramente van a ingresarse tempranamente a las filas laborales, pues no hay ninguna acción afirmativa para regresarlos a la escuela intencionadamente, para alejarlos del trabajo infantil, para conservar y garantizar que tienen acceso a todos sus derechos. Y esto es muy preocupante porque menos recursos, mayor problema, pues sí significa una bomba de tiempo. Oye, Tonatiuh, y nada más para cerrar, obviamente trabajar en toda esta vertiente, pero también en un acompañamiento de las familias, por el tema de que el trabajo infantil para muchas familias es pues sobrevivencia, ¿no? Ahora sí que o trabajan todos o no se sobrevive. Entonces no se puede nada más erradicar el trabajo infantil, prohibir el trabajo infantil, sin un acompañamiento para poder llevar a las familias a una vida digna. En efecto, Marta, desde World Vision creemos y lo hemos comprobado, que la erradicación de trabajo infantil no es solo una competencia del gobierno, no es solo un tema de legislación. Si bien es importante, hay que trabajar de la mano con empresarios, con familias, con las niñas, niños, adolescentes, con todos los actores involucrados en la cadena de valor, porque es una lógica económica compleja y multicausal. Entonces, así tiene que ser tratada. Desde World Vision nosotros hemos implementado proyectos para erradicar y prevenir el trabajo infantil en diversos sectores que nos han mostrado que necesitamos articulación de autoridades. Necesitamos que exista la inspección laboral, como tú señalabas hace un momento, que existan los marcos normativos, pero los presupuestos para que los programas le lleguen a estas personas y a las personas que están en riesgo también para no caer en trabajo infantil. Necesitamos que los empresarios incluyan mejores prácticas de producción para erradicar las explotaciones en toda su cadena de valor. Esto lo hemos documentado que tiene muchos efectos muy positivos en su productividad y en acceso a otros mercados, como es el de Norteamérica, en el que estamos, que es muy importante para nuestra economía. También, como bien señalabas, hay una normalización cultural del trabajo y entonces hay que trabajar desde fondo con las familias, con las niñas, con los niños adolescentes, jóvenes que en muchas de las ocasiones también ya son jefes de familia, y hay que dotar alternativas seguras que le permitan garantizar un ingreso para mantener a su familia, para mantenerse, pero que esto no contravenga el desarrollo de toda su personalidad y de toda su potencialidad. Para eso, desde World Vision tenemos una serie de programas, Campos de Esperanza, Equal, Una Cosecha Justa, Cosechando Derechos Laborales, entre otros, que nos han marcado el camino a seguir y generando muchísimos aprendizajes que ponemos a disposición tanto de las autoridades como de
las y los empresarios o de la sociedad civil en general para erradicar este grave problema que nos afecta a todos, Marta. El trabajo infantil tiene implicaciones gravísimas sobre la productividad nacional, reduce las tasas de crecimiento económico, la desigualdad, y esto tiene implicaciones en violencia y otras problemáticas sociales que a todos nos aquejan. Entonces, es momento de actuar. Totalmente, Tonatiuh Magos, completamente de acuerdo. Pues te agradecemos mucho, te tomes el tiempo para platicar con nuestro auditorio. Queda un largo análisis, pero ojalá tengamos en próximas ocasiones el tiempo de platicar. Con muchísimo gusto, Marta. Solo recordarles nuestras redes sociales, World Vision MX, en Twitter, Facebook, Instagram y www.worldvisionmexico.org.mx para que encuentren más información al respecto y cómo sumarse en esta cruzada contra el trabajo infantil. Muchísimas gracias, Marta.